Tenemos también a Joseba Zalakain, que es el director del Servicio de Información e Investigación Social. Hola, Joseba, ¿estás por ahí? Aquí estoy, tenía silenciado el micrófono. Hola, Joseba. Hola, ¿qué Y hay? tenemos también a Saray Durán, que es la directora de Ecos del Sur. Saray, creo que también estás por aquí. Sí, hola. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Estoy disfrutando mucho de la jornada. Hasta ahora ha sido muy interesante y me cuesta un poco también añadir algo más porque la verdad es que los compañeros y compañeras han dado muchísima información y muy valiosa. Pero sí es cierto que, bueno, desde nuestra asociación que está en Galicia y que lleva desde el 91 constituida trabajando a favor de la integración de las personas migrantes, sí que estamos viendo que el discurso de odio está muy, muy instaurado, ¿no? Además en todas las esferas, también a nivel de la administración pública, privada y en general en la realidad que te encuentras a nivel general en la población, ¿no? Nosotros sí que creemos que los discursos de odio están siendo pues esa base de la pirámide del odio que puede acabar en una agresión si hemos vivido agresiones incluso ya no solo al colectivo, sino a las personas que trabajan con el colectivo, a entidades similares a la nuestra en otros territorios que han sufrido agresiones que denominamos vicarias, ¿no? Como de ese paso más allá de la persona o el colectivo que está más afectado. Y estamos bastante preocupadas en ese sentido con cómo se está llevando ese discurso, sobre todo en la parte de política, ¿no? Se está legitimando mucho el discurso y esto está afectando a nuestro trabajo diario con las personas que acompañamos. Al final es muy complejo, ¿no? Cuando se legitima incluso en mesas de trabajo donde participan administración pública, entidades privadas, ciertos discursos negativos hacia las personas, en nuestro caso personas sobre todo migrantes, pero sí a nivel general, también comentarios aporofóbicos que ahora mismo pues no hay ningún tipo de impunidad, ¿no? A la hora de trasladarlos. Y nos está afectando bastante y tenemos bastante temor de cómo puede llegar esto a afectar el sistema de bienestar, porque en el fondo es un ataque, un atentado contra todo el sistema. Estamos incluso personalizando las problemáticas sistémicas que existen a la hora de ofrecer recursos a las personas con las que trabajamos a nivel general en riesgo de exclusión, porque se está personalizando su situación, valorando que es una situación personal, incluso con un juicio de valor de que es responsabilidad de la persona individual la situación que está viviendo. Y se está abandonando todo lo que es el análisis de la falta de recursos que comentaban incluso las compañeras de la plataforma, ¿no? La falta de recursos en la intervención se está obviando porque estamos analizando que el problema está centrado en la persona. Nosotros sí que vivimos esas situaciones y sabemos que la falta de recursos, sobre todo en la atención a personas en los servicios sociales, está haciendo que al final, en vez de poner el foco en la falta de esos propios recursos, se ponga el foco en las personas a las que se está atendiendo. En ese sentido, pues sí nos gustaría intentar, pues eso, buscar a discursos alternativos, a intentar incluirlos dentro de todas estas esferas para poder luchar contra esta problemática. Porque al final sí que en el mejor de los casos hace que las instituciones o las personas en general, que incluso teniendo una visión solidaria de la situación, personalicen esas problemáticas sistémicas y ofrezcan unos recursos o unos servicios asistenciales a las personas centradas en la persona sí, pero de una forma incorrecta, frente a la transformación social que se precisa para solventar esto. Entiendo que gran parte de estos discursos, precisamente lo que hablábamos antes, pretenden de alguna forma relativizar el trabajo que hacéis, relativizar la importancia del acercamiento y de la ayuda que prestáis. No sé si, Joseba, ¿cuál es la aproximación que tienes tú en relación con lo que tiene que ver con la difusión de contenido de odio? Si desde vuestra organización habéis hecho algún planteamiento, está en vuestra agenda. Bueno, no, nosotros no hemos estudiado de forma específica la cuestión de los delitos de odio, pero sí que es verdad que nosotros hemos ido viendo, bueno, nosotros el trabajo que hacemos básicamente es de análisis y de colaboración con las administraciones en todo lo que tiene que ver el diseño de políticas públicas
y el diseño de políticas públicas relacionadas con los servicios sociales, tanto en el ámbito de los cuidados o de la discapacidad, de la dependencia, como en el ámbito de la exclusión social y en el ámbito de la pobreza. Entonces ahí, por una parte, sí que tenemos una posición en la que podemos ver un poco cuáles son los elementos que ayudan a que las políticas se definan de una manera o de otra, ¿no? Cuando una administración, una de las administraciones con las que nosotros trabajamos más, acaban poniendo una política, y es igual que sea una ley, un decreto, un plan, un programa sobre la mesa, cuáles son los elementos que hay detrás, ¿no? Cuáles son los elementos que hay detrás, y en ese sentido sí que, bueno, en cualquier caso yo por centrar un poco también el debate, yo sí que diría, en primer lugar, que la cuestión de los delitos de odio o al menos de los estereotipos, los prejuicios y su influencia a la hora de hacer políticas no es una cosa nueva. O sea, siempre que hemos asistido a la elaboración de políticas sociales y de políticas que tienen que ver con ciertos colectivos, el sustrato de prejuicios, de ideas preconcebidas digamos, de discursos discriminadores, siempre ha estado ahí, ¿no? Pues que yo creo que ahora cambian dos cuestiones. Una es la facilidad con la que se difunden ciertas ideas, que antes se analizaron en la pregunta anterior, a través de las redes sociales y de los nuevos medios digitales de comunicación, incluso la proliferación de canales de televisión, etcétera, cómo permiten que se difundan de una manera mucho más rápida. Pero sobre todo creo que hay otro cambio y al que también le tenemos que hacer caso, es un poco la sensación de una parte de la población de miedo, ¿no? De miedo, de incertidumbre y de inseguridad. Eso probablemente no ocurría tan claramente hasta el 2008, ¿no? Yo creo que hay que hablar de discursos del miedo, del odio, pero creo que también hay que hablar de los discursos del miedo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que deberíamos ser capaces, un poco la ponencia de antes igual ha avanzado algo en ese sentido, antes de hablar del impacto de estos discursos del odio en las políticas, que yo creo que es muy evidente, se ha contado también un poquito ahora, pero es muy evidente y muy preocupante, pero yo sí que creo que también lo que no sé si se ha investigado tanto, y yo creo que deberíamos investigar más, son los perfiles de las personas que practican delitos de odio y que practican discursos de odio, ¿no? ¿Quién y por qué? No sé si para qué, pero sí quién y por qué. Entonces yo ahí sí que apuntaría más que datos, intuición. En primer lugar, sí que creo que hay que decir que hay un discurso del miedo, de la inseguridad. Que a veces ese discurso de la inseguridad no está basado en datos objetivos reales de lo que le está pasando a la gente, ni siquiera siempre en campañas prediseñadas, pero yo creo que hay desde el tema de las ocupaciones a muchísimas cuestiones que se van difundiendo a partir de unos, pero yo creo que hay, sí que me parece que detrás de esos miedos o incluso detrás de las percepciones estaría qué es lo que vemos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se siente amenazada en sus intereses por ciertos cambios y ciertas políticas. Eso hay gente que, si reguláramos de otra forma la propiedad privada de la vivienda, hay muchísima gente que tiene intereses en la propiedad privada de la vivienda y las políticas atentan o van en contra de sus intereses personales. Pero hay mucha gente que se siente amenazada en sus valores. Yo creo que eso también tiene que ver tanto con el crecimiento de la ultraderecha como el crecimiento del discurso de gente que tiene una serie de valores, igual no son los nuestros, que son los suyos, y que los ve amenazados, y hay gente que se ve también amenazada en su identidad, ¿no? Yo creo que también, de hecho, el cambio principal es el cambio de la diversidad. Tenemos una sociedad muchísimo más diversa, en realidad con menos control social, cada uno, comparando con la situación hace 20, 30 o 50 años, puede practicar su identidad de todo tipo con más facilidad que antes. Entonces, yo creo que frente a esa mayor diversidad hay gente que ve amenazada sus valores, sus intereses y su identidad. Una parte de toda esa gente, o lo que habría que analizar, me parece importante, es detrás de los discursos del odio y detrás de los delitos del odio, bueno, si lo que realmente hay una causa, porque hay factores psicológicos, hay algunos estudios que analizan quién hace delitos de odio y ya asocia una serie de características personales. Bueno, la primera del género. Muchos más hombres que mujeres
que practican y difunden discursos del odio, pero también otra serie de cuestiones que tienen más que ver con características psicológicas de mayor autoritarismo, mayor agresividad. Bueno, no vamos a entrar ahora en el análisis de por qué una persona se pone a gritar, a amenazar o incluso a pegar a otra persona en la calle. Entonces, yo creo que sí debemos analizar un poco mejor cuáles son las causas psicosociales que hay detrás y luego las causas más sociológicas. Para mí son las que de verdad a mí me parecen importantes y no tengo muy claro, ¿no? Cuando una persona, me es igual, vota un partido de ultraderecha o practica un discurso de odio, es porque sus condiciones de vida verdaderamente se han visto tan deterioradas por la inmigración, por la población gitana, por la población homosexual o por la población con discapacidad, pues a mí además es difícil de creer, pero no sé si tenemos claro por qué, ¿no? Por qué esas personas, si es que sus condiciones de vida verdaderamente, es por qué reacciona de esta manera, ¿no? ¿Por qué reacciona de esta manera? Porque tiene estos discursos y son los cambios materiales, socioculturales o son cuestiones más individuales. Entonces, yo creo que ese análisis nos falta para entender por qué algunas personas pues, se apuntan a estos discursos. Luego, lo que sí me parece que hay que decir es que tiene un impacto directo en cómo se están haciendo las políticas y en el margen que le esperan a las políticas, ¿no? Porque yo creo que por una parte lo ha dicho Saray, por una parte contribuyen a que el debate no se centre en lo estructural, sino en lo individual y en las carencias individuales y en los defectos individuales, pero eso tampoco es nuevo, eso viene de la Edad Media, pero otra vez vuelve a ser problemas personales, conductas y actitudes personales, no los problemas estructurales, pero yo creo que también tiene otros efectos. Lo que hace es una mucha mayor polarización, es mucho más difícil ahora que antes, y en parte por estos discursos del odio, encontrar puntos de encuentro en la definición de políticas, porque estos discursos lo que han hecho es polarizarnos mucho más, encontrar términos medios y pactos y acuerdos es mucho más difícil y lo que hacen es reducir el margen de decisión, porque yo creo que parte de las fuerzas políticas, es decir, toman las decisiones, están mucho más constreñidos a la hora de poder tomar ciertas decisiones que hace 20 años, no solamente por temas económicos, sino por la propia percepción social y por el margen de qué políticas son hoy aceptables, legítimas, pues se ha reducido mucho, ¿no? Para empezar, porque ahora hay un mayor miedo a posicionarse. Cosas que antes podías defender de una manera más o menos abierta, pues, no es que haya un miedo, pero poco a poco empieza a haber una presión de que ciertas cosas es mejor no decirlas, no tanto porque te vayas a ver atacado, sino que el cuestionamiento de esas cuestiones es mucho mayor. Entonces, se está teniendo estos cambios, también estos cambios en la transición social, que son verdaderamente importantes, lo que está haciendo es que quiere defender una serie de políticas más progresistas, más basadas en la universalidad, etcétera, etcétera, pues cada vez tienen más problemas porque la verdad es que la percepción social ha cambiado mucho. De lo que me gustaría saber un poco por qué ha cambiado tanto la percepción social y una de las elementos que ha hecho que, que la percepción social haya cambiado pues es esta pirámide de hoy, ¿no? Desde la discriminación, los estereotipos hasta las mismas delictivas por Muchas gracias, Joseba. Yo también separaría quizás el papel a la hora de difusión de este tipo de discursos, separaría entre el creador o el creador de estos discursos y el amplificador, ¿no? Es decir, tanto es importante uno como el otro, ¿no? Yo creo que cada vez lo que están creciendo muchísimo son los actores que amplifican, también porque esto, sobre todo lo que hemos hablado a nivel de redes sociales, se crea casi una realidad paralela, ¿no? Con un relato completamente divergente en el que migración es sinónimo de inseguridad, colectivo LGTBI es sinónimo de pérdida de valores y decadencia de una sociedad que, no sé, que ha perdido todo rumbo, o que el feminismo lo que hace también es hacernos perder privilegios o una forma de vida con la que supuestamente nos iba muy bien, ¿no? Yo os quería poner un ejemplo, sobre todo lo que conozco más o con lo que yo he trabajado más es con la desinformación y su relación con los discursos anti-inmigración. A mí, por ejemplo, me sorprende que en los últimos años tú en tu
¿cómo se llama? Tu feed, ¿no? de la red social, tú puedes vivir inmerso en una realidad completamente paralela y que no tiene nada que ver con los datos, bueno, con la realidad que hay en la calle, ¿no? Entonces, pero es verdad que si tú haces el ejercicio de tratar de aceptar esa realidad como buena, como aceptable, realmente, joder, pues tú no, quizás no eres una persona con unos prejuicios o con una... que de forma previa vayas a asumir o con una maldad o con un odio, es posible que tú no seas esa clase de persona, pero automáticamente en el momento en el que asumes que esa realidad realmente está ahí y la asumes como verdadera, realmente caes en un pozo de amplificación de este tipo de contenidos y de odio y de malestar, que se puede incluso entender que este tipo de personas amplifiquen este tipo de cuestiones. ¿No? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que además es de ayer mismo, e incluso algunas de las personas que nos están escuchando es posible que lo conozcan. Anteayer por la noche se empezó a difundir muchísimo. Yo vivo en Usera, ahora mismo estoy en Usera, y empezó a difundirse muchísimo, tanto en el barrio como en redes sociales, que, bueno, que como consecuencia, decían, de la multiculturalidad del barrio, ¿no? Y que las bandas latinas, algunos lo ligaban con bandas latinas, otros con mafias relacionadas con magrebíes, pero venían a decir bueno, que habían cogido una persona y la habían colgado de una fachada de un edificio y que, bueno, que la habían matado y que la habían colgado y la habían expuesto en público, ¿no? Para todo el barrio a esa persona colgada, ahorcada. Esta imagen corresponde a un suicidio de una persona que se quitó la vida el día 13 de junio. La imagen salió anteayer y se difundió como si hubiera sido un asesinato por parte de bandas y como una muestra de inseguridad del barrio, ¿no? Esto, lógicamente, las personas no tenían ese contexto. Esta imagen se viralizó, pero muchísimo. En el momento en el que nosotros acá publicamos la verificación, estas publicaciones estaban, en fin, con una cantidad de visualizaciones espeluznante. Yo no creo que todas las personas que hayan compartido o que hayan amplificado esta desinformación, este bulo, con un claro discurso de odio, ¿no? Integrado en este mensaje, no creo que todas ellas partan realmente con una odien a los migrantes ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo creo que a la concatenación de este tipo de mensajes hay perfiles en redes sociales que se dedican única y exclusivamente a verter constantemente vídeos relacionados con la inseguridad, con peleas en Barcelona, en otros países. Entonces yo creo que es muy fácil entrar en una dinámica en la que si todo el contenido que recibes en el entorno digital va dirigido en ese sentido, y con esto ocurre con la población migrante, como puede ocurrir con el feminismo, como puede ocurrir con el discurso anti-LGTBI o con discursos relacionados con la porofobia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo podemos, porque al fin y al cabo se crea este otro relato, ¿no? Que está muy separado de quienes sois los expertos, que sois vosotros, conocéis y sabéis que esto no es la realidad, pero ¿cómo explicamos? Porque ellos utilizan unas herramientas que son las herramientas que utilizan, yo los llamo los malos, ¿no? Al fin y al cabo son las herramientas de los malos y les funcionan. ¿Qué podemos hacer, Beatriz y Pilar, para que realmente combatir este tipo de discursos? ¿Cómo podemos hacer para explicar la realidad que las personas que trabajáis a pie de calle, que vosotros conocéis, cómo hacemos para contrarrestar todo este tipo de narrativas que sabemos que son claramente viciadas? Indudablemente ahí tenemos un reto y es una situación muy difícil. En el ejemplo que ponías, yo creo que estamos inmersos ahora mismo por todo lo que habéis comentado en cuanto a las redes sociales, la facilidad con la que se pueden difundir, ¿no? Y se puede dar altavoz desde diferentes sentires y sin que haya un posicionamiento de todas las personas que lo difunden igualmente claro. Al final es sembrar miedo para vender esa necesidad de seguridad, ¿no? De protección y desde ahí lanzar el mensaje viciado, el bulo, la manipulación. Nosotras concretamente en la parte de género y de feminismo, pues creemos que hay que hacer una labor de sensibilización constante y hay que ir al caldo de cultivo, ¿no? Porque al final nosotras estamos como profesionales en primera línea trabajando en la reparación del daño con las mujeres que han sido víctimas de esta violencia y sus hijas e hijos, pero nos encontramos en muchos casos con esta duda, incluso esta desconexión entre lo que tiene que ver con sufrir una situación de violencia en el seno del vínculo sexoafectivo, de la relación de pareja,
y el sistema en el que estamos, el machismo, ¿no? Que impregna todos los escenarios en los que nos desarrollamos, la socialización diferencial. O sea, esto todavía, que no haya esta conexión nos parece muy grave, ¿no? Y creemos que esto es labor, pues, de toda la sociedad, los medios de comunicación, lo habéis comentado antes, ¿no? En cuanto a la labor que se tiene desde el periodismo y desde los altavoces que se puedan dar en cadenas de televisión, en medios digitales. O sea, creo que hay que hacer una labor constante y transversal en todas las esferas y en todos los escenarios que podamos, toda la ciudadanía. Te voy a comentar, Saray, a mí una de las cosas que además que más me preocupa es cuando todo esto, que en lo digital parece, quizás lo podemos ver como más inocuo, pero luego hay una traslación a la realidad. El último informe, por un ejemplo, el último informe de Seguridad Nacional, lo que viene a decir es que hay una preocupación por la radicalización violenta entre los jóvenes y que esta radicalización violenta entre los jóvenes, o sea, esto no lo dicen las ONGs, o sea, esto lo están diciendo expertos en seguridad nacional, policía, Guardia Civil, Centro Nacional de Inteligencia, es decir, se ha convertido la desinformación y los discursos del odio en un problema de seguridad nacional. La polarización se ha convertido en un problema de seguridad porque luego tiene una traslación, lo que tiene que ver con valores antidemocráticos, ya lo hemos visto, tenemos el ejemplo de Brasil, tenemos el ejemplo de Estados Unidos, es decir, luego hay una traslación en la vida real, ¿no? De todos estos discursos que circulan en lo digital hay una traslación. Me gustaría saber qué experiencia tenéis vosotros, lo habéis comentado de alguna forma que ha habido ya que habéis recibido actitudes violentas, pero ¿cómo trabajáis a la hora de tratar de mitigar sobre todo este tipo de actitudes, sobre todo con los jóvenes, que los jóvenes al fin y al cabo se están conformando ahora mismo una serie de ideas que desgraciadamente están viciadas por todos estos discursos que estamos comentando? ¿Cómo trabajáis para intervenir y que no exista esa radicalización violenta, tanto por parte de quienes los actores agentes, tanto como los pacientes, como quienes reciben o quienes son víctimas de esa violencia? Pues nosotros desde el 2016 tenemos un grupo una batería de propuestas que lanzamos a través de los programas Marca Ciber, que son diferentes proyectos que luchan contra el discurso de odio. Y entre las actividades principales está, y va dirigida a la población en general, sobre todo a jóvenes, es la formación e información sobre cómo chequear esos bulos en redes y demás, y cómo convertirse en esos, tú lo decías, amplificadores, pero a la inversa, ¿no? Serían los amplificadores que lucharían contra esos discursos de odio, analizando un poco las noticias que son bulos y detectándolas, y también creando esos discursos alternativos, ¿no? Y narrativas alternativas para luchar contra eso. Y sí que estamos un poco intentando fomentar que haya ciberactivistas para, sobre todo, trabajar esa parte en las redes, que es donde más se da y que luego llega a través de otros canales de comunicación a toda la población en general. También con las personas a las que acompañamos sí que estamos intentando, pues, informarlas sobre la ley de igualdad de trato y sobre los servicios que comentaban las compañeras, los CEDRE, que existen en cada comunidad autónoma. En el caso de Galicia está en nuestra oficina, y desde ahí informamos y fomentamos que las personas denuncien. Sí es cierto que existe mucho miedo, sobre todo a las represalias, y muchas veces cuando incluso el actor principal pertenece a la administración pública, pero sí que es una gran oportunidad este tipo de oficinas porque facilitan que las personas también puedan denunciar de una forma segura y acompañada. Luego, a nivel general, sí que plantearíamos otras medidas que no estamos llevando a cabo, pero que nos encantaría que se llevaran a cabo, como es crear códigos éticos dentro de la administración pública y las diferentes formaciones políticas, para intentar controlar también que esos discursos no lleguen a la población por otros canales, e incluso en eso, la administración pública y demás, para que también puedan formarse. Y también en la administración privada y también en las entidades de tercer sector, que por desgracia todo llega, e incluso también está llegando a entidades que pertenecen a nuestro sector, que también tenemos cierto desconocimiento dependiendo del colectivo al que acompañamos, lo que sea, y que estaría bien que hubiera esa información para que también sean amplificadores, pero en positivo, nunca en negativo. Muchísimas gracias. Precisamente también cuando hablamos de educación, lo ha comentado Gaspar en su anterior intervención, el papel de lo que llamamos la alfabetización mediática, ¿no? Es decir, la capacidad
crítica que tenemos que desarrollar y a mí me gusta, por ejemplo, creo, al igual que existe muchísima concienciación sobre los hábitos de alimentación saludable, ¿no? Que tengamos una dieta equilibrada, en fin, que nos alimentemos bien, creo que también tenemos que desarrollar hábitos de consumo de información saludables. Es la forma de protegernos, es decir, podemos hacer mucho en el terreno digital, podemos verificar los bulos, podemos hacer que, en fin, tratar de contrarrestar este tipo de cosas en el entorno digital, pero desde luego tiene que haber un trabajo que tiene que ser en el entorno real, ¿no? Y no sé, en este sentido, Joseba, no sé si vosotros cómo veis el papel de la alfabetización mediática, si desde vuestro centro tenéis alguna iniciativa en este sentido. Disculpa, Joseba, que creo que tienes el micrófono apagado. Sí, sí, no, decía que nosotros no tenemos iniciativas específicas en este ámbito porque no es un ámbito que hayamos trabajado específicamente. Sí que me parece que, bueno, por una parte creo que hay que decir que habría que dirigirse, o sea, creo que hay demasiadas personas predispuestas a creer ciertos mensajes. Yo creo que esa es una de las causas fundamentales. Es verdad que una persona se mete en una campana, le van llegando una serie de informaciones, pero todos tenemos una serie de filtros que son ideológicos, que son adquiridos por la educación, en los que rechazamos ciertos mensajes o nos los creemos. Yo creo que cualquiera de nosotros, con las relaciones personales que tenemos, sabemos identificar personas que siempre están predispuestas a creerse las mismas cosas. Yo creo que todas las campañas antirrumores, todas las iniciativas de difusión que hagamos, tienen que tener eso en cuenta. Hay un caldo de cultivo vuelvo a decir, no sé si son por razones psicológicas o por razones sociológicas, pero hay un caldo de cultivo de unas personas que siempre van a creer esos mensajes y es ahí donde habría que intervenir, ¿no? De hecho, yo lo que hablaría es del control social y del control social bueno y del control social malo, que es un poco como el colesterol, ¿no? Yo creo que hay algunos, incluso diría territorios en España y ámbitos donde hay un cierto control social, o antes había un cierto control social bueno, en el sentido de que ciertas cosas no estaban toleradas. Incluso a alguien se le podían pasar por la cabeza, pero ciertas cosas no se podían decir y yo aquí hablaría de lo políticamente correcto en el mejor sentido de la palabra. Antes había ciertas cosas, en mi generación al menos, que no se podían decir, que no se podían pensar porque había un control social para evitar esas discusiones. Y es lo que hemos perdido, es lo que hemos perdido con estos tiempos, ¿no? Con estos tiempos donde ya no existe ese control social, donde cualquiera puede decir cualquier barbaridad, donde, como decías, Guillermo, alguien no lo dice, pero lo difunde y de alguna manera se siente un poco gamberro y un poco, pero bueno, tira la piedra pero esconde la mano. Entonces, ¿cómo recuperamos ese cierto control social, en el buen sentido de la palabra, al entender que ciertas cosas no se pueden decir o que tienen consecuencias? Yo creo que la clave está ahí. Y yo creo que también la clave está también en cómo hacemos las políticas, ¿no? Cómo hacemos las políticas, porque yo que también a la hora de hacer las políticas, cuanto más restrictivas, más condicionales, más difíciles de acceder a esas políticas las hacemos, llegan a menos gente, llegan siempre a los mismos, son los más débiles. Entonces, ¿cómo hacemos políticas que sean más universales, que no generen agravios comparativos? Que yo creo que también aquí hay un elemento importante, aunque no sea el más definitivo, que no generen agravios comparativos y que sobre todo que no se perciban por parte de muchas personas como amenazadoras. Yo creo que ahí también deberíamos incidir un poco, ¿no? Y que lleguen, por eso creo que hay que defender las políticas universales, las menos restrictivas, las menos condicionales, que lleguen al mayor número posible, porque si hacemos políticas muy restrictivas y muy condicionales y muy focalizadas en los más pobres, siempre va a haber otros que son el siguiente escalón, que además muchas veces es el problema, que es el siguiente escalón, que no han llegado a beneficiarse de esas políticas y que van a tener ese agravio comparativo y ese resentimiento, ¿no? Porque también yo creo que también hay que hablar de resentimiento, no saber lo que tiene ese resentimiento hacia otros por razones objetivas o generalmente por razones objetivas. Entonces, a la hora de hacer las políticas y de reivindicar las políticas que necesitamos, yo creo que también hay que pensar en esa cuestión de los agravios comparativos, que es importante. También el problema que tenemos un poco, yo en lo que te refieres a la difusión de este tipo de contenidos o del control o de la moderación de contenidos, ¿no? Que está en cierto modo relacionado con lo que estabas comentando, ¿no? Lo que tiene que ver también es que la desinformación, los mensajes de odio, muchas veces
por desgracia, los enmarcamos en lo que se denomina como una zona gris, ¿no? Que a nivel penal, es decir, esto está está en los límites de la libertad de expresión, la desinformación está en los límites de la libertad de información, aunque sea desinformación, pero sí, juegan mucho a estar en los límites. De todas formas, sí, para tranquilizaros, así que me gustaría comentar que la primera condena que se comunicó, no voy a decir que se comunicó como una condena por difundir noticias falsas, que además tenía que ver con un discurso anti-inmigración. En este caso, no sé si lo recordáis, pero en 2022 lo que se comunicó como la primera condena por difundir noticias falsas, se trató de un caso de una persona que difundió y viralizó, se consiguió viralizar una agresión que atribuyó a lo que conocemos con bueno, con la palabra MENA, ¿no? Con el acrónimo MENA, que ahora ya, que desde luego ya ha adquirido una connotación negativa, ¿no? Pero bueno, son esos niños son los que llegan a España de fuera de España y sin familia, menores no acompañados, atribuir este tipo de delitos, eso sí que es un delito. Al final de este caso se acabó, aunque se vendió como se vendió como una condena por difundir noticias falsas, no, fue una condena por delito de odio. Es decir, en muchas ocasiones utilizamos la desinformación o utilizamos los bulos para lanzar un mensaje de odio. Es decir, eso sí que se está condenando. De hecho, recientemente, no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo, también ha habido una condena contra en este caso creo que era un cabo de la Guardia Civil, esto es un caso muy reciente, que también lo que hacía era relacionar a personas migrantes es decir, atribuir un delito a una persona y encima a un colectivo vulnerable, eso es punible, ¿de acuerdo? Es decir, sí que se pueden combatir este tipo de cuestiones, pero también, más allá de este tipo que sí que son discursos de odio y sí que son punibles, entiendo que tenemos que desarrollar estrategias para atajar también lo que no se puede atajar desde el Código Penal. Es decir, en el Código Penal podemos atajar aquello que es punible, pero luego hay una zona gris donde cabe todo lo demás, es decir, los discursos antifeminismo, los discursos contra el colectivo LGTBI, también contra la población migrante sin llegar a ese tipo de odio, todo esto se mueve en esa zona gris. Quería trasladar también para ti, Saray, comenta José de la EAPN Galicia, él habla de la violencia administrativa y en concreto habla del discurso de aporofobia, ¿no? Que es esta palabra que acuñó de la Cortina que nos ha ayudado a entender tantas cosas. Dice que sí, que no sé si en vuestro caso habéis observado también esa violencia administrativa o también relacionada con la aporofobia y el odio. Sobre todo a la hora, imagino, pues, por ejemplo, a la hora de diseñar programas, si realmente ahora se ha creado un poco, ¿no? Hay administraciones que empiezan a tener miedo a la hora de dar apoyo, de colaborar con este tipo de iniciativas, es decir, han sido las propias administraciones víctimas de esta influencia del odio. Sí, realmente, a ver, en nuestro caso concreto, aunque evidentemente es extrapolable a cualquier tipo de colectivo, es cierto que está muy politizada, ¿no? La causa que defendemos está altamente politizada, entonces sí que es cierto que a veces hay dificultades incluso de ofrecer información sobre las problemáticas de las personas a las que acompañamos, por esta cuestión de que está siendo un arma arrojadiza. Y por otra Perdón. Sí. Y por otra parte, sí es cierto que las personas, sobre todo personas migrantes, también personas en situación de sinhogarismo, tienen muchas dificultades a la hora de hacer todas las gestiones básicas para acceder a sus derechos fundamentales. Esta violencia administrativa que existe está muy vinculada a la dificultad que tienen de acceder a plataformas para realizar todos los trámites que tengan que hacer, de acceder a tener la documentación precisa y lo mínimo que incluso comentaba, ¿no? Fernando, de la Valedora do Pobo, que ni tan siquiera tienen la capacidad de empadronarse, pues al final esto repercute en que no tienen el acceso a los derechos básicos. Y sí que estamos viendo que está dificultándose. Además de, evidentemente, todo el discurso de que está calando la población en general, también está calando en el cuerpo de funcionariado. Y hay que tener en cuenta que son personas, es como la población en general, hay que acompañarlas, formarlas, crear esos códigos de conducta o de ética de los que hablábamos para facilitar que en ellos o en ellas tampoco cale estos bulos y esta desinformación existente, porque sí está dificultando mucho el acceso a derechos de las personas a las que acompañamos.
Creo que es súper importante esto que acabas de comentar, ¿no? Para empezar, siempre partimos de una premisa que es una premisa falsa, que es la de la desinformación siempre se la cree el otro, se la creen personas que tienen un nivel formativo menor que el mío. Bueno, no, o sea, es que la desinformación, estas narrativas anti-inmigración de odio, bueno, es que hay personas que están en las administraciones trabajando con puestos muy importantes que también están quedando incluso nosotros mismos, o sea, podemos también estar, es decir, siempre tendemos a pensar, ¿no? No, bueno, la desinformación es una cosa del otro, ¿no? Es una cosa pero en fin, hay personas, evidentemente, que toman decisiones y ese es el objetivo real también probablemente de estas campañas, ¿no? O sea, la influencia más allá que pueda tener en la percepción. Al fin y al cabo, la desinformación en las campañas de odio contra lo que atentan es contra la forma que tenemos de percibir la vida, ¿no? Y no solo de percibir, sino también de relacionarnos, es decir, cómo me relaciono yo con mis vecinos, si tengo esto a nivel, en fin, de barrio, ¿no? Pero también cómo se relaciona una persona que tiene un puesto de poder con las organizaciones, cómo se relaciona una persona con poder en la toma de decisiones o cómo se relaciona un gobierno a la hora ¿no? de hacer un plan de acogida o cómo atajar ciertos problemas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con personas vulnerables. Entiendo que ahí es donde está uno de los mayores peligros del impacto de la desinformación. Por eso digo, a mí me gusta mucho salirme, ¿no? que cuando hablamos de odio, de desinformación, siempre es un discurso que tenemos muy vinculado a las redes o al entorno digital, pero bueno, ese es uno de los ecosistemas, pero ese ecosistema, esas estrategias que se diseñan en la órbita digital, donde tratan de impactar no es solo en la órbita digital, tratan de impactar en lo que hacemos, ¿no? y en las decisiones que tomamos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Joseba, no sé si tú querías también añadir algo en relación a esta cuestión. Sí, bueno, yo quería apuntar dos cosas que han surgido de las preguntas que habéis hecho hasta ahora. La primera es que seamos conscientes, creo que está dicho, pero que seamos más conscientes de la parte emocional, de lo difícil que es incidir en este tema con datos y con información. Yo creo que no digo que sea la única estrategia que se está aplicando, pero yo creo que la que tiene menos recorrido, porque son cosas mucho más que vienen de las entrañas, que vienen de las emociones, y la única forma de incidir es con casos, con personas, con conocimiento real. Yo creo que la gente cuando conoce casos de cualquier tipo, cuestiona muchos de esos discursos que tienen. Entonces, yo sí insistiría en que solo dando datos, solo incluso acercándonos a los ya convencidos, va a ser difícil conseguir cosas. Y también yo creo que la educación es importante, pero creo que tenemos tantísimos eh, elementos que inciden en esos mensajes que solo desde la educación también creo que podemos hacer poco. Entonces, yo ahí sí que diría que necesitamos recuperar el control social. O sea, necesitamos en realidad recuperar la iniciativa ideológica, que es lo que se ha perdido, ¿no? Desde no sé hace cuánto tiempo. Entonces, sin eso yo creo que va a ser muy, muy difícil. Y después, en cuanto a la cuestión de la violencia administrativa, a ver, yo sí creo que hay que decir pues la importancia de ciertos niveles de la administración, que no son exactamente los niveles políticos, que son los que están atendiendo las oficinas y los que están diseñando procedimientos, los que están diseñando no las grandes políticas, sino cómo se llevan adelante esas pequeñas políticas en el día a día, donde también hay desde unas extracciones de clase determinadas a unos intereses, a unas ideologías y a unas visiones de la vida y de su papel, que no ven más allá de otras consecuencias donde hay que incidir. Hay una especie no solo de la judicatura, también en las administraciones que gestionan prestaciones y gestionan servicios, pues una serie de elementos que tienen visiones muy restrictivas de las políticas sociales, muy restrictivas de las políticas sociales, que incluso obstaculizan el desarrollo de políticas más ambiciosas. La política, de alguna manera, pone en marcha una serie de cosas, y yo creo que en España, por ejemplo, el IMV ha sido un ejemplo bastante claro de esto, que después se paralizan por, por, por obstáculos que están mucho más dentro de lo técnico y de la gestión, ¿no? Y en eso también deberíamos tener mucho cuidado, ser muy conscientes de eso y de hacer muchos mensajes también a esos colectivos profesionales que muchas veces, voluntariamente o no, premeditadamente o no, son los que están obstaculizando y complicando el acceso a políticas que, claro, como tienen tantas condiciones, son tan focalizadas, tienen tantos requisitos de acceso, pues hacen que muchas personas queden fuera precisamente por eso.
Bueno, ya para cerrar más o menos en hora, que quedan unos 7 minutillos, me gustaría acabar un poco en positivo, ¿no? Hemos descrito más o menos la situación, la verdad es que yo creo que hemos tocado todos los palos que tienen que ver, o muchos de los palos que tienen que ver con el discurso del odio y con la desinformación, pero sí, para acabar un poco con buen sabor, me gustaría hacer una última ronda de todos los que habéis participado en esta última mesa redonda, pero tratando de ver qué podemos hacer o a nivel práctico, no sé si, además todos, al fin, cómo podemos ejercer el poder blando que tenemos como tercer sector, como medios de comunicación, como personas vinculadas a la administración, cómo podemos hacer realmente, bueno, pues para por lo menos ir contrarrestando esto y poder ir ganando un poco la batalla, aunque sobre todo lo que tiene que ver con información, porque todo esto con lo que se combate, a mi juicio, corregidme si me equivoco, que vosotros sabéis más, pero yo creo que todo esto como se combate realmente es con información con la realidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué creéis que podemos hacer o qué ideas pueden a lo mejor salir de aquí pues para ir encaminándonos un poco en este buen sentido? Empezamos Saray, Joseba, y te doy paso a ti también, Gaspar, ¿vale? Para que te puedas despedir o hacer una última reflexión, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, yo creo que una jornada como esta o que cualquier persona pueda identificar lo que significa fake news o delito de odio o discurso de odio es algo positivo y tenemos que pensar que al final es una problemática que es conocida y que con eso podríamos trabajar. Sí que nos toca, además de las 100 personas que participamos en este seminario, conseguir más amplificadores en positivo para luchar contra los discursos de odio, pero creo que vamos por el buen camino porque por lo menos el problema se ha detectado y es conocido por la población en general. Yo apuntaría dos cosas que ya han ido saliendo. La primera es qué políticas sociales hacemos. O sea, si nos preocupa que los discursos de odio no afecten a las políticas sociales, que sean lo más universales y lo más amplias y lo menos restrictivas y que no generen agravios comparativos. Eso me parece muy importante. Y la segunda es no centrarnos en los que ya están convencidos. O sea, ahí, los que estamos aquí somos los que ya estamos convencidos, los que ya no nos tienen que explicar los riesgos, pero yo creo que hay otro sector muy importante de la población eh, que no ve con buenos ojos estos discursos, pero que puede, de alguna manera, que puede inclinar la balanza hacia un sitio y hacia otro, ¿no? Y pocas veces nos dirigimos ahí. Tenemos que tener discursos de información, pero también más emocionales, en los que muchísimas personas que están posicionadas ideológicamente, ni son activistas, de alguna manera les hagamos entender cuánto hay de falso en estos discursos. Pero que sean esas personas las que, no sé cómo decir, las grandes mayorías que no son militantes, que no son activas, que no están posicionadas, pero que tampoco son la ultraderecha, cómo hacemos que nuestros discursos lleguen a esa gente y que a esa gente nuestros discursos no le parezcan una marcianada, ¿no? También ¿no? Que nos enteremos en nuestras pequeñas reivindicaciones mínimas, pequeñas y minúsculas a veces, y no somos capaces de llegar a ese gran público que es el que define, para empezar, las elecciones y define también los climas y los ambientes sociales. Gaspar, perdona, cuando quieras. Sí, gracias, Guillermo. Bueno, lo primero, felicitar a todas las personas que me han precedido en este último turno de palabra, porque la verdad que ha sido una mesa redonda, una mesa de debate muy, muy interesante, con muchos puntos, muchas aristas, muchos enfoques relevantes. Bueno, cerrar, tener una conclusión única es complicado y más con el tiempo probablemente que nos queda, pero me apoyo en dos o tres cuestiones que se han dicho. Me parece interesante cómo lo entendemos, por qué esto ocurre. Al final, en sociología estudiamos el teorema de Thomas y lo que nos dice o lo que nos habla son de las profecías autocumplidas, y lo que las personas consideran como reales, lo reales son consecuencias, y por tanto estamos tan acostumbrados a una serie de hechos no comprobados, contrastados, etcétera, a darlos como los reales, que finalmente los hacemos reales en sus consecuencias. Y me sumo un poco a esta cuestión que decías de la higiene digital. Al final, la Unión Europea tiene un elemento que trata de medir las competencias digitales, que se llama DICOM, pero yo abogo por algo que todavía no está desarrollado, que es competencia en la desconexión digital. O sea, yo creo que estamos hablando que efectivamente, tú también lo señalabas, Guillermo, que el entorno digital es probablemente donde más se está difundiendo, donde más facilidad hay. Primero porque
aquellos que tienen la capacidad o la posibilidad o el interés de difundir estos discursos de odio con determinados colectivos, que como decía Joseba, pueden ser porque los encuentran competidores o porque son espacios de lucha por el poder o por determinadas situaciones. Es verdad que conocen bien los instrumentos, los resortes. En TikTok, por ejemplo, la ultraderecha lo utiliza muy bien y es uno de los algoritmos más complejos, pero lo utiliza muy bien porque sabe difundir una mezcla de vídeos virales, graciosos, con mensajes muy hirientes, pero que realmente se envuelven en este tipo de difusión y que finalmente consiguen que las personas se vayan aglutinando hacia esos mensajes, porque como sabéis, pues esto es a lo que nos llevan las redes sociales, ¿no? Estas cámaras de eco de las que hablábamos anteriormente. Entonces yo creo que efectivamente el problema o buena parte del problema, como hemos señalado antes, está en el entorno digital, pero lógicamente desde luego su repercusión está en el terreno offline, y en este sentido yo creo que es importante acercarnos efectivamente a esa desconexión digital o a esa desconexión digital intermitente, saber gestionarla, porque en el ámbito offline es donde están las consecuencias y donde probablemente tengamos que actuar. Y desde luego, pues por el ejemplo que habéis dado, todas las personas que trabajáis en el terreno, sobre el terreno, todas las entidades, pues hay un problema muy grave, y que probablemente desde el usuario común, el ciudadano que está inmerso en esa celeridad, en esa sobreabundancia de información, de desinformación, de simplificación, al final el trending topic es lo que copa todo, y no le damos recorrido a otro tipo de información, no le damos tiempo a contrastar esa información. Por tanto, es importante acercarnos al terreno cotidiano, al terreno offline, porque ahí es donde tendremos que combatir este tipo de cuestiones. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y por el interés de esta propuesta de seminario que habéis planteado. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, pues sí que os quería comentar, bueno, a Neutral ya imagino que nos conocéis. Sí que os iba a pedir que, sobre todo ahora que vosotros, sobre todo todos los que estáis aquí, sois personas que estáis sois muy cercanas a este tipo de discursos, incluso de desinformaciones. Nosotros tenemos un canal de WhatsApp donde nos podéis enviar aquellos contenidos, y ya no solo por WhatsApp, me lo podéis enviar a mí como si tenéis mi teléfono, o por correo y demás. Es decir, todas aquellas cuestiones que creéis que pueden ser relevantes en el sentido, pues, sobre bulos o desinformaciones o narrativas de odio que creéis que pueden tener cierto impacto, pues que sí que os agradecería mucho que nos los hicierais llegar, ¿vale? Ya no solo para escribir, para publicar nuestro artículo de verificación, sino porque nosotros también hacemos una monitorización de todo este tipo de narrativas, y con eso pues también tratamos de encontrar ciertas soluciones, ¿no? a estas cuestiones. Así que nos interesa eso, que tengamos también cierto contacto, ¿no? con las organizaciones y con el tercer sector, y sobre todo con las administraciones. Así que, bueno, pues ahí queda. Agradeceros.